que abramos la palabra del Señor en Génesis, capítulo número 26. Ahora conmigo la palabra del Señor, Génesis, capítulo número 26. Génesis capítulo número 26 en esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi Judicita, ¿dónde apareciste? Génesis capítulo 26 en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hora. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se les apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto y habita en la tierra que yo te diré. Padre, te adoramos y te bendecimos. Damos las gracias, Señor, en esta hora por tu inmenso amor y misericordia. Y pedimos, Espíritu Santo, que seas tú glorificándote en gran manera. Gracias por lo que has hecho hasta el día de hoy en nuestras vidas. Pero también te damos gracias por las sequías que tal vez el año pasado enfrentamos. Esas sequías que nos enseñan, Señor, a que cuando pasamos un desierto y un proceso, nos enseñan a confiar cada día más en ti. Por eso, Señor, hoy estamos acá delante de tu presencia y pedimos que el poder y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre nosotros en medio nuestro y nos ayude a comprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hay un tema especial. La Escritura habla de que hubo unas sequías antes de Abraham. Estamos hablando del año 1600 antes de Cristo aproximadamente. Abraham viene de Ur de los Caldeos, pero la tierra ha experimentado unas sequías tremendas y Abraham fue uno de los que enfrentó una de las sequías más grandes que hubo sobre la tierra. Pero tanto Abraham como Isaac, su hijo, enfrentan diferentes circunstancias y a Isaac también le tocó enfrentar una prueba como a su padre. Una sequía muy grande que hubo en la época, y las sequías eran normales. ¿Se acuerdan la época de José, que vinieron 7 vacas gordas y 7 vacas flacas? Las sequías eran muy común en Medio Oriente. Y en Medio Oriente está Isaac, el hijo de Abraham, y está enfrentando la sequía. Y algo que me gusta es que Isaac es prototipo de Cristo. Diga conmigo, un prototipo de Cristo. Isaac es prototipo de Cristo. Y en ese prototipo el Señor enmarca un tema especial. Y es, como dice la Escritura, después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Isaac, como ellos, como el pueblo de Israel, eran nómadas, se iban de un lado para el otro según donde Dios les dijera. Isaac está en medio de Gerar. Gerar significa tierra de filisteos. Y en esa tierra de filisteos, él vuelve y se impacta con un hambre y se enfrenta a un tema que él dice: Señor, ¿y ahora qué hago? Y muchos de nosotros hemos estado en sequías fuertes, hemos enfrentado unas cosas tremendas y uno no sabe cómo. Nuestros viejos enfrentaron muchas cosas y uno le dice hoy en día a ellos: venga, tengo un problema, y ellos se ríen porque ellos ya lo pasaron. Pero cuando uno está en el problema, dice: bueno, ¿y cómo lo hago, Señor? Isaac me gusta porque tiene 4 características importantes cuando uno tiene un encuentro en la sequía. Diga conmigo, un encuentro en la sequía. Perdón.
pero voy a cumplir un mes con esta tos, ya le voy a partir una torta de cumpleaños. Entonces, este encuentro en la sequía, Isaac hace un tema muy especial. Isaac no se le olvida las enseñanzas de Abraham, y hubo una enseñanza de Abraham fuerte. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo? ¿Cuántos tienen hijos acá? Imagínense que el Señor nos diera a Salomón por sacrificio para todo Santander. ¿Me lo darían? ¿Al negrito? No, Juli. ¿A Samuel? ¿Me lo daría? ¿Al cachetón? Pues resulta que Isaac fue prototipo, y dice la escritura que Dios probó en el corazón a Abraham. ¿Y lo probó en qué? En que no le iba a negar nada de su corazón, y en eso estaba su hijo. Y hay personas que dicen, no, yo quiero lo que el niño quiera. El Señor le tocó el corazón a Abraham y enseñarle a Abraham, porque ellos iban los dos, y dijeron ellos, Abraham dijo algo en la fe, por eso fue llamado el padre de la fe. Le tocaba sacrificar a su hijo, y llega y dice, vamos allá, adoraremos y volveremos. El hombre empezó a proyectarse en la fe y dijo, yo voy a volver con mi hijo. Porque ¿quién que le diga uno al Señor? Y es que en la época de Abraham era normal el sacrificio de los niños, era normal, pero usted veía el Baal, usted veía el bicho y se lo ofrecían al tema. Pero cuando Dios le dice, entrégamelo, ¿pero a dónde? En una montaña, y aquí al aire, a mí, al neuma, al Espíritu de Dios. Y entonces esa enseñanza marcó de por vida la vida de Isaac, esa enseñanza. Entonces me gustó porque Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero, tranquilo, hijo, porque el chino fue inteligente. El chino lleva la leña, prototipo de Cristo llevando el madero. Y Isaac dice, bueno, papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo. Y el cordero dijo, tranquilo, hijo, Dios se proveerá. Yo imagino un papá con las tripas corazón, que saber que tenía que pasarle el cuchillito allá. Entonces, familia, aquí hay algo especial y quiero mostrarles. Por eso, un encuentro en la sequía. Diga conmigo, un encuentro en la sequía. Los problemas es lo que nos ayuda a formar nuestro carácter y nuestra espiritualidad en la vida. Los problemas, los desiertos, las sequías, de ahí es donde salen las ideas. De ahí es donde sale alguna cuestión en Dios. Y quiero mostrarle a través de la Escritura 4 cosas cuando tenemos un encuentro en la sequía. Y la primera cuestión, la primera característica que el Señor tuvo con Isaac es, vean lo que dice el versículo 3. Y le dice en el versículo 2, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Diga conmigo, y estaré contigo. Número 1, un encuentro en la sequía nos fortalece para seguir. Diga conmigo, nos fortalece para seguir. Cuando usted esté en el desierto, familia, cuando usted esté en la sequía, cuando usted las cosas del año pasado, posiblemente usted no le ha salido las cosas como usted quiere. Posiblemente las cosas no han salido como ustedes en algún momento planearon. Porque ¿quién planea para el 2026 que nos falte la provisión? Alza la mano, ¿quién ha planeado para que este año le vaya mal? Nadie. Es más, y Jeremías habla y dice que el Señor, los propósitos del Señor es propósitos buenos, de bendición, pero nadie espera que le vaya mal. Pero Dios permite procesos y espacios que nos van a ayudar para fortalecer la fe.
Y en este momento de sequía, Isaac está enfrentando una sequía que él no enfrentó, nunca había enfrentado. Y este año posiblemente vamos a enfrentar situaciones que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. La muerte de un ser querido. Nadie sabe ni cómo enfrentar la muerte de un padre, la muerte de un hijo. ¿Quién está preparado para enfrentar la muerte de un hijo? Sonido. Otra vez. ¿Quién está preparado? Sí. Bueno, no importa. ¿Quién está preparado para enfrentar la muerte de un hijo? ¿Quién está para enfrentar la muerte de un ser querido? Nadie. Pero en medio de la sequía, vea lo que es la escritura. Que en medio del desierto, con su presencia, Dios nos dé palabra y diga, yo estaré contigo. Y eso me gustó. Porque en medio de la sequía, que Dios se aparezca, que Dios nos dé palabra. Génesis capítulo 26 nos dice, tranquilo Isaac, no baje a tierra de Egipto, esté en el peladero que está, porque Gerar era un peladero. La gente pensaba que al bajar a Egipto habían palmeras, habían arroyos, habían fuentes, habían frutas, gracias mami, habían frutas, había lo que sea. Pero bajar a Egipto era, supuestamente entrar en los negocios de Egipto era tener plata. Y Dios le dice, no baja a Egipto. ¿Qué es en Gerar? Señor, en Gerar, en el peladero, sí habita como forastero acá. Y aún en el peladero te voy a bendecir. ¿Ustedes se imaginan eso? Señor, usted me dice que edifique, que ponga un negocio allá donde no hay construcción, donde no hay apartamentos, y Dios dice, sí, allá. Y usted dice, no, Señor, pero si allá no va nadie. Es que allá van a proyectar unos apartamentos y allá usted le va a ir bien. Y Dios a veces permite que usted vaya a situaciones para que entienda el propósito de Dios. Entonces miren lo que dice la escritura acá. Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Pregunta, en el desierto, ¿qué puede germinar? En el desierto lo único que hay es culebra, ¿sí o no? Y cuando lo llaman a usted, buenas tardes, aquí da crédito. Señor, para la cuota de tal, esas culebras es la que uno ve en el desierto. Y si usted se mete en el gota a gota, uy, esa culebra, cada 3 días usted la tiene ahí. No se meta en eso. Usted tiene un Dios que va a proveerle a su vida. Dios jamás le va a pedir de algo que no le haya dado primero. Pregunta, Isaac, ¿qué tiene aquí? Diga conmigo, nada. En la sequía no hay nada. Abraham está con su familia, con una mano adelante y la otra atrás. ¿Y cuántos en estos años? Algunos han pasado una crisis fuerte, donde ustedes dicen, Señor, no tenemos para pagar el arriendo, la cuota o el mercado o los servicios. Y a algunos tal vez les ha tocado duro en estos años. Pero hay algo que Dios me puso en el corazón y yo digo, Dios mío, yo creo que Dios tiene una bendición importante para la iglesia en el mundo entero. Y es que la iglesia, algunos están predicando un evangelio tan barato. Reciba a Cristo y Dios te dará casa, carro y beca. Mentiras. El evangelio correcto dice, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo estaré con vosotros. El verdadero evangelio es aquel que te prueba la fe y te la prueba con fuego. Ese es el verdadero evangelio. Y entonces vea lo que dice la escritura. Y dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y algo que me gustó es que cuando tenemos un encuentro en la sequía, nos fortalece para seguir. Nuestra familia está protegida. Y esto se empieza a ver de generación en generación.
Abraham fue el primero que empezó a romper el tema de muchas creencias de Ur de los Caldeos. Porque en Ur de los Caldeos, lo que fue posteriormente Babilonia, era una ciudad muy idólatra. Y Dios llamó a Abraham y empezó a decir, a tener una relación con él. Usted como papá, usted como hoy el que está presente en esta iglesia, usted si empieza a tener una relación con Dios, las bendiciones suyas van a terminar heredándolas también sus hijos. Hay personas que heredaron de los padres deudas. ¿Se han visto que hay familias que siempre han estado de deuda en deuda? Abren un hueco para tapar el otro, de aquí para el otro, y abren este hueco y tapan este, y présteme 5 millones, y yo se los pago después, y van a cobrarle, y dice, oye, pero no te pongas pesado, yo te lo voy a pagar. Sí, pero ¿cuándo? Cuando venga Cristo, pero yo te lo pago. Familia, y hay personas que han vivido de deuda en deuda, de hueco en hueco. Pero cuando tenemos una palabra y un encuentro con Dios, yo creo que Dios cambia el destino de muchos. Isaac tenía una bendición de heredar de su padre y se empieza a seguir cuando él también sigue el encuentro con Dios. Porque hay bendiciones, por más que como Job, ¿sabe por qué le llegó la prueba a Job? Porque era justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice que sus hijos hacían fiestas a la lata. Y él cogía y él hacía sacrificios a Dios por si acaso sus hijos habían pecado en la farra. ¿Sabe por qué le llegó la prueba a Job? Porque él no le transmitió la fe a su hijo. Abraham no. Abraham sí le transmitió la fe a Isaac. Y cuando usted hace la transmisión espiritual, sus hijos cuando necesiten tener un encuentro con Dios, lo van a tener, sobre todo en las sequías. Y esto quiere decir, familia, que usted tiene que proyectar sus hijos para las sequías de ellos. Porque cada generación va a encontrar su propio problema. Cada generación van a tener su propio ¿qué? Sus hijos van a llegar el día del momento que lleguen su sequía. Pero si ellos tienen la herramienta más fundamental, una conexión con Dios, en la sequía, Dios les va a hablar. Y vean lo que dice la Escritura. Entonces me gusta, un encuentro en la sequía nos fortalece para seguir. La importancia de que un padre empiece a atender la voz de Dios. Y vean lo que dice la Escritura. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, para que las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Oiga, ¿sabe las bendiciones dónde se empiezan a conectar? Diga conmigo, en la genética. La palabra simiente en el hebreo es la misma equivalente al griego. Semilla, simiente es esperma. ¿Qué hacen los hombres acá? Su mano. Y diga conmigo, gracias Señor por bendecir mi semilla. Sus semillas, varones, son benditas por Dios. Y los vientres de ustedes, mujeres, son benditos por Dios. Lo que Dios les permitió traer a la tierra es bendito por Dios. Entonces, familia, acá hay un tema especial y nos va a fortalecer para seguir adelante. Ustedes se imaginan la sequía cuando uno no sabe qué hacer, pero digo una vez la palabra, y lo decíamos cuando veníamos en la iglesia tradicional, una palabra, Señor, bastará para sanarme. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor, eso está vigente todavía. Oiga, hay un tema especial, y es que un encuentro en la sequía nos va a fortalecer para seguir. Número 2, vean lo que dice el texto, versículo número 6.
habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que los hombres de aquel lugar lo matarían a causa de Rebeca. Número 2, un encuentro en la sequía nos guarda en el camino. Cuando usted tiene un encuentro con Dios y usted se preocupa por tener esa conexión con Dios, te va a guardar en el camino. ¿De qué te va a guardar en el camino? Mire, una de las cosas más fundamentales de lo que Dios nos guarda en el camino es de nuestros temores. Isaac se asustó cuando estuvo en Gerar y la tierra de los filisteos eran alticos, bien altos. ¿Se acuerda el filisteo de Goliat? En la conversión de la medida, el hombre a centímetros o a metros medía 3 metros 22 centímetros. Ya calzaba 50 de niño, 50 de bebé. Y esos gigantes, uno no está preparado muchas veces para enfrentar a unos gigantes que uno no entiende. Y cuando él viene y le pregunta, oiga, y esa hermosa mujer que te acompaña, y él la volteó a mirar, no es mi hermana. Tuve miedo de perder la vida cuando no ha visto que Dios le habló y que Dios le permitió a él tener un encuentro personal con él. Carlitos, hazme un favor, sal y mueve la moto, por favor, para que no te vaya a pasar nada ahí. Y Dios tiene un encuentro personal. Cuando Dios tiene un encuentro personal con uno, mire, aquí hay algo y nos va a guardar en el camino. Y cuando nos guarda en el camino, vea lo que pasa el tema, a pesar de mis temores. Isaac, siendo un hijo de Dios, con la bendición de Dios, tenía temores. Pregunta, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Y tienen temores? Yo también. Por eso dice la Escritura, viva el débil, fuerte soy. Y dígame si cuando uno no está creciendo, yo siempre dije, crecer duele. Crecer duele. Porque uno va creciendo y no faltan los que hacen bullying. ¿Sí o no? El que hace bullying. Si a usted no le duele, usted es el que hace el bullying. Entonces, aquí hay unos temas y crecer duele. Aquel no de esa joven que tú le mandaste esa carta, si es que se la mandó. Algunos se enamoran con chocolates, otros con chorizo, dependiendo del caso. Y hay situaciones complejas, pero Dios guardó en el camino a Isaac porque era un hombre lleno de temores. El hecho de tener una mujer bonita, a muchos hombres lo intimida eso. Hombres que celan tanto a sus esposas al punto de tenerlas hasta aquí. Porque la belleza de muchas mujeres opaca la seguridad de los hombres. Muéstrame el celular, desbloquéelo. ¿Usted por qué está hablando? ¿Usted esto, usted lo otro? ¿Temores? Mujeres temerosas. ¿Con quién estás hablando? Muéstrame el celular. O a las 2 de la mañana, cuando él está roncando, van y se lo desbloquean. A ver, muestra, a ver, echémosle una miradita. ¿Temores? Mientras usted tenga un encuentro personal con Dios y reciba el amor de Dios vertical, cuando usted ve amor de parte de Dios, mire, es el mejor seguro que usted puede tener. ¿Cuándo usted se puede volver desconfiada? Cuando usted no ha hecho lo que Cristo ha hecho. Porque la Biblia dice que sea amoroso, sea amorosa. Cuídelo, cuídela. Ame a su esposa, ame a su esposo, respételo. La Biblia, cuando uno lee Efesios y Colosenses, se basa en algo, el matrimonio. En
que la mujer que el hombre ame a la mujer y que la mujer respete al varón. En eso se basa el matrimonio. Cuando las dos entienden esa situación, mira, hay matrimonios que van para adelante. Podrán venir sequías, pero Dios los guardará en el camino. Y vea lo que dice la Escritura. Entonces, dice la palabra del Señor, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando, diga conmigo, pensando. El pensar fuera de la voluntad de Dios es lo que nos ha molestado muchas veces en muchas situaciones. No es que yo pensé. ¿Ustedes no han visto esos problemas que a veces pasan? No, amor, qué pena, es que yo pensé. No piense tanto. No piense tanto. Que ya tuvimos un tema donde mi cuñada se le desapareció Samuel por 30 segundos. Y en 30 segundos se le pasaron 1.000.000 de pensamientos. Se me lo robaron, se me le perdió, le tumbaron el celular. Bueno, y yo le dije, mire, pero ¿por qué? Es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Y más cuando estamos en un momento de angustia. ¿Sí o no? ¿Alguna vez Doc se le perdió el chiquitín? ¿Sí? ¿Y qué le pasó en su corazón? Casi se le sale. Sintió algo desde acá, creo que lo mismo sintió Milena ese día. ¿Sabe por qué? Porque el cordón umbilical nunca se rompe, negro. Usted podrá tener 30 al día de mañana, todavía será mi chinito. ¿Qué no le digo todo? El cordón umbilical nunca se rompe, por eso se preocupan tanto. Entonces, familia, aquí hay un tema muy especial y es que nos va a guardar en el camino. Miren lo que dice la Escritura. Y sucedió que, como era de hermoso aspecto, sucedió después que él estuvo allí muchos días, y Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio que Isaac la acariciaba a Rebeca, su mujer. ¿Sabe qué hizo el rey Abimelech? Dijo, como es su hermana, los reyes tenían como un derecho de decir, esta china está soltera, muestre, pa' mi harén. Si le gustó, para el harén. Y eso fue lo que Isaac vio. Le quitaron a Rebeca y se lo llevaron para el harén. Y aquí hay un tema que usted tiene que revisar en su vida, porque el mismo problema le pasó a Abraham. Y aquí hay muchos cometemos los mismos errores que nuestros padres. Y Dios te quiere guardar en el camino para que no cometa los mismos errores que cometieron nuestros padres. Oiga, la misma embarrada. Abraham, el padre de la fe, miró a Sara y dijo, no, es mi hermana, porque si no, me pelan. Y sabe que dice por ahí un dicho, la verdad hasta la muerte. Hay mucha gente que dice, yo me hago matar por la verdad. Pues Abraham e Isaac no opinaban lo mismo. Y aquí hay, donde dice el versículo acá, que Él nos guarda en el camino a pesar de nuestros errores. Porque a pesar de la vida, familia, que usted está caminando y llega una sequía en la vida y usted tiene palabra de Dios, oiga, aún con palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios, cometemos errores. Yo no entiendo eso, pero eso somos nosotros, los seres humanos, que aún teniendo la palabra hoy escrita, Isaac la escuchó, pero nosotros la tenemos escrita, todavía seguimos cometiendo errores, y los mismos que nuestros padres. Mira el que está a su lado, dígale, hay que romper eso. Hay que romper eso. Hay que romper eso. No es que yo he tenido 4 matrimonios y elijo, voy por el segundo.
rompa eso. Si hay un tema, y vea lo que dice la escritura acá, y dice, y llamó a Abimelech a Isaac, porque él lo estaba mirando por la ventana, y vio que Isaac acariciaba a Rebeca. Y Abimelech, ese Abimelech, algunos estudiosos de la escritura dicen que este ya estaba viejo y que fue el primer Abimelech, el rey que le pasó lo mismo con Abraham y aprendió del tema. Y otros eruditos de la escritura dicen que este Abimelech es el hijo. Sea el rey que sea, parece ser que tenía la lección aprendida y dijo, espéreme, yo miro por la ventana, no hay sea esta sea casada. Oye, mira por la ventana y hay cosas innatas entre la pareja, ¿sí o no? Usted se podrá enojar con su esposo o con su esposa, pero el amor está. Usted se podrá enojar con el novio, pero usted dice ahí, toca darle otra oportunidad, ¿no? ¿Y sabe qué pasó? Yo me imagino, porque dígame, ¿qué mujer le gusta que cuando llega donde un novio, donde algún conocido, ay, mucho gusto, ¿y quién es? No, una amiga. Imagínese, usted casado de novia, usted lo ahorca, tiene ganas de ahorcarlo. Yo no sé si hay alguna mujer que haya pasado por eso, que saben que tienen una relación, no, es mi amiga, y usted apenas... Dígame si ahí no se disgustó Rebeca. Rebeca tenía que estar piedra. Vean las que me mete, ahora me llevan en un harén y por allá ese señor sí me toca. Por su culpa. Y no hay nada más deshonroso que una mujer le salte la bendita y santa piedra que su esposo no tenga bien puestos los pantalones. Porque hay mujeres o hay esposos que le dicen, mija, salga ya al que le debo y dígale que no estoy. Más de una esposa le ha tocado frentear chicharrones del esposo. Varones, hagan conmigo, Señor, recibo. Ayúdeme ahí en la administración. Ayúdeme ahí en la administración. Entonces vean lo que dice la escritura. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es cierto, es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? E Isaac le respondió, es que quizá moriré por causa de ella. Mire, uno no muere por causa de la mujer. Si usted se siente que se está muriendo por su mujer, algo está fallando. Hay hombres que dicen, no, si mi esposa se muere yo me muero. Pero es porque le hace todo. No es porque la ame, sino porque le hace todo. Familia, no hay cómo en medio de la sequía y en medio de las crisis, mire, ponerle el pecho como pareja a los problemas. Los problemas, si hay que ponerles el pecho, póngalos como pareja. Y si usted fue el que se metió varón en el problema, pues póngale el pecho usted, no ponga a su esposa. Cuando las decisiones es de los dos, pues toca enfrentarlos como pareja. Pero cuando uno es el que toma las decisiones, me pasó una en diciembre, me llaman de Movistar. Señor Don Wilson, ¿cómo está? Buenos días, somos de Movistar. Vamos a ofrecerle el nuevo plan de 900 megas, televisión e internet por la única suma de 62,000 pesos. Y mi esposa ya. Y yo, sí, bueno, cuénteme. Y ella me dijo, mire, Wilson, no necesitaba más sino decirnos el sí y tiene 900 megas a 60,000 pesos mensuales. Y dije, amor, barato, fibra óptica. Pusieron las 900 megas. Oh my God, cuando llega la factura, 180,000 pesitos nomás. Y llego y yo, ¿cómo así? Si me dijeron que 60, hicimos el reclamo. La asesora me metió una cédula falsa.
Ese Wilson había nacido por allá en Chigorodó, Antioquia, negrito, nada que ver. Que me ayudó en el problema, frenteó lo que no tenía que frentear. Y yo veía su molestia. Sí, esa palabra, se lo dije. Porque qué mujer no le dice a uno, se lo dije. Se guardan la boca y sienten un fresco. Y lo peor es que sienten un fresco. Lo admite Dios. Y dice, por poco, vea lo que le dice a Abimelech, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco yo hubiera venido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Oiga, hay gente consciente del pecado y hay veces uno no, imposible, teniendo la palabra. Uy, no, y nos pasa. Teniendo la palabra y hemos pecado. Mire, diga conmigo, no alce sus ojos al cielo, diga conmigo, cabezón. Yo he sido un cabezón. Teniendo la palabra, ahora hay uno peca, y hay otros que no son. Abimelech era filisteo y le tenía temor a Dios. Oiga, hay gente que no, hay veces no se congrega y le tiene temor a Dios. Mira que está a su lado, dígale que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque vea lo que dice la palabra. Por poco hubieras traído sobre nosotros el pecado. Y entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Óigame, dígame si en medio de la sequía el Señor no nos guarda en el camino. ¿De cuántas cosas el Señor no nos ha guardado por misericordia? Por misericordia nos ha guardado. ¿Qué día nomás vi? Estaba en el centro un yankee, 2 metros de altura, y una chiquitina de esposa. Esas chiquititas santanderianas chiquitas que esa china escupió y partió la baldosa ahí donde iba. ¡Pum! ¡Brava! Y la china iba caminando, pero eran chiquiticas y pues típico santanderiana con sus dotes y de todo. Y pasó un muchacho y se quedó viendo así y se le fue el gorila. Y dice, ¿qué le mira a mi esposa? Y el chino no mire nada. No, se me hace gorila, no mire. Estaba mirando a ustedes. Y el man se fue otra vez. Si eso no más así, ¿qué sería otra cuestión? Entonces, familia, Dios nos ha guardado en el camino. Y en medio de la sequía, Dios nos fortalece para seguir, nos guarda en el camino. Pero vea número 3, vea lo que hace la palabra. Y dice la palabra, y sembró Isaac. Digan conmigo, y sembró Isaac. ¿Qué tenía Isaac? Digan conmigo, nada. Familia, empezando este año, más de uno, ¿cómo empezó? Sin nada. Eso en diciembre, regalos, viajes, ¿sí o no? Y ahorita en enero, más de uno está con arroz con huevo. Dios lo bendiga. La guapanelita que no falla. Y entonces hay un tema especial donde dice aquí la escritura, y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó en aquel año 100 por 1, y lo bendijo el Señor. Familia, el año pasado algunos estuvieron en sequías, pero en el nombre del Señor Jesucristo este año van a sembrar y le va a producir 100 por 1, dice la escritura, y lo bendijo el Señor. Número 3, y esto me encantó a mí, nos bendice en la tierra. Mientras usted esté en esta tierra, Dios lo va a bendecir. A pesar de tus temores, a pesar de tu falla, a pesar de las situaciones, Dios te va a bendecir en la tierra. Hasta los discípulos una vez
se preocuparon con el Señor. No, Señor, y si esto es seguirte, entonces ¿qué vamos a recibir nosotros? Y el Señor les volvió a decir, mire, van a recibir 100 veces más la vida eterna, pero con persecución. Y ese pedacito no nos gusta. Ay, Señor, bendecime. ¿Sí ven por qué el Señor no nos compara como ovejas? Bendecime, regalame, ungime. Parecemos ovejas, todo es para acá, para acá. Pero Dios nos tiene que formar en la sequía. Y en la sequía Dios forma el carácter. En los problemas es donde Dios ha formado nuestro carácter para seguir adelante. Y en la sequía, vea, Dios nos bendice en la tierra, pero hay que accionarnos. Diga conmigo, hay que sembrar. Mi Señor, bendíceme con un trabajo. ¿Ya pasaste la hoja de vida? No, Señor, yo confío en que tú me lo vas a dar. Diga conmigo, sí, ¿cómo no? El trabajo no le va a ir a llegarle a la puerta. Toca levantarse y accionarse. Coja la hoja de vida, bendígala, ore por esa hoja de vida y pásela en el nombre del Señor. Amén. Toca accionar. ¿Qué día alguien me dijo, pastor, puedo orar por mi hoja de vida? Le dije, claro, vamos a orar. Ya tiene trabajo. Por la fe en Él. No es uno, sino la fe de Él. Levántese y acciónese. Ay, Señor, es que porque otros son tan bendecidos y uno no. La palabra de Dios dice que hay gente que se la pasa mirando al techo y le gotea la casa. Toca accionarse. Y en la acción, vean lo que dice la palabra del Señor. Me gusta porque el accionar de Isaac ya estaba bendecido. ¿Sí o no? Por eso usted tiene que buscar primero la presencia del Señor. Si usted tiene esa presencia, su accionar va a ser bendecido. Pero hay gente que no ha tenido un encuentro en la sequía. Y todo lo que hace, ¡fum!, para abajo. Gente que no tiene la bendición del Señor y pone un puesto de merengues y al lado le pone un puesto de merengues más barato. Porque no tiene la bendición. Pero mientras usted tenga la bendición de Dios, lo que usted siembre le va a dar 100 por 1. Dice la palabra. Y es acá porque en esa época toda la parte agrícola de Oriente le daba las primicias a su Dios. Posteriormente, aquí mismo en Éxodo, en Levítico, Dios empieza a mostrar el tema y dice, mire, de todo lo que produzcan en el primer mes de la tierra, en el primer mes del año, conságrenlo a Dios. Y por eso queremos hacer en cierto modo, el tema. Porque he visto que hay gente que ha estado en sequía. Y mire, lo bueno es que Dios no te va a pedir de nada de lo que primero no te ha dado. Dios no te va a pedir de nada de lo que primero es que no te haya dado. Y vean lo que dice, y bendijo al Señor. Ese bendijo al Señor. Mire, en Éxodo capítulo 22, no pierdan la cita donde están allí, pero en Éxodo capítulo 22, el Señor en pleno Éxodo les empieza a impartir lo que tienen que hacer con sus primicias. Y dice, no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar, y me darás el primogénito de tus hijos. Adiós. El primogénito de sus hijos. ¿Sabe, José, que el primogénito es de Dios? Ahora, no quiere decir que el segundo no es de Dios, sino que el primero usted tiene que empezar a decir, Señor, Él es para tu servicio y los demás también, pero Él tiene que demarcar, como quien dice, confía en Dios primero en la crianza de Él. Es mío. Es mío. Sin saber mi mamá la palabra, porque veníamos de la iglesia tradicional,
sin saber el tema, y en el catolicismo a mí me ungieron para Dios supuestamente. Años después conocí al Señor, a mis 16, 17 años. A los 18 años, 19 años, yo entré al seminario a estudiar, a prepararme para el Señor. Digan conmigo, la promesa de Dios se cumplirá en mis hijos. Consagre hoy a sus hijos al Señor. ¿Él es el primogénito o no? Es el segundo. De varón. Ok. Sus hijos son primicia para el Señor. Y vea lo que dice la palabra. Lo mismo harás con tu oveja, 7 días estará con su madre, y al octavo me lo darás. Y me seréis varones santos, y no comeréis carne destrozada por las piedras del campo, ni a los perros la echaréis. Oiga, el Señor hasta lo primordial dice, esto es mío, y quiero bendecir la tierra. Todo lo que ustedes hagan este año será bendecido. Consagre lo que hoy Dios le ponga en el corazón, lo que usted tenga para el Señor. Y dígale, Señor, hoy pongo esto porque tú me bendijiste a mí primero. Dios no te va a pedir nada de lo que no te haya dado primero en antes. Y vea lo que dice la Escritura. Me gusta en ese tema, y dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por uno, y lo bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Hace 8 días, creo que fue hace 8 días que vimos en el desierto cómo Dios nos saca de allá a bendecirnos para el año. Y dice, y no te olvidarás del Señor tu Dios, ¿sí o no? Entonces, es eso lo que vamos a hacer en este año. Y hasta aquí hoy termina esta serie. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y dice, y tuvo un hato de ovejas y un hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. La bendición de Dios trae envidia. ¿Se acuerdan de esa propaganda? Envidia. Es mejor despertarla que sentirla. Familia, la bendición de Dios va a traer problemas muchas veces, va a traer envidia. Dios lo bendice a usted muchas veces. Acá no se ve eso, gracias al Señor. Pero uno va a unas iglesias y nos dice, estrenando otra vez. ¿Usted qué le importa? ¿Y dónde se hizo ese corte? ¿Qué le importa? Esta camioneta, ¿qué le importa? Desde que Dios le dé sabiduría para administrar lo que Dios le dé. Porque es que hay intención, ¿no? Primer libro de Crónicas de las Abuelas, capítulo 1, versículo 1. El que no ha visto a Dios, cuando lo ve, se asusta. Entonces, familia, si Dios lo empieza a bendecir este año, sea buen administrador, hombre. Porque es que también Dios mira eso. ¿Para qué le doy si no lo sabe administrar? Y vea lo que dice la palabra del Señor. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Miren lo que hace la puerca envidia. Hay gente que te hace el cajón para cerrarte el pozo. Tienes la bendición de Dios, que donde llegues, Dios te da para abrir pozos. Y del pozo sale agua de vida, agua chévere. Y este año Dios le va a dar la bendición a usted, que donde usted vaya va a abrir pozo, va a abrir algo de bendición para usted. Pero va a haber gente que le dice, ¿usted no ha visto a veces esos compañeros de trabajo que dicen, ay no, pues el cristiano, el pastor ahora? Porque esa es el sarcasmo que le meten.
Y vea lo que dice la palabra. Entonces Abimelech llamó a Isaac y dijo: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Mire, hay gente que, ¿sabe?, lo quiere tener lejos a usted, porque lo miran y le da piedra. Me dicen: uy, ¿usted por qué sí le alcanza el sueldo y a mí no? Familia, y el desierto nos ayuda a pulir eso. Alégrese por la bendición de otros, para que Dios, cuando lo bendiga, también se alegre de sus victorias. Pero es que hay gente que lucha con eso, que sequía en el corazón. Ay, ¿dónde se compró esos polvos? Y yo apenas veo. Ay, esos zapatos, ese collar. Mano, esto pasa. Pero el que busca la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces nos bendice en la tierra. Y vean lo que dice la palabra del Señor, y eso me encantó. E Isaac se fue de allí, en el valle de Gerar, y habitó ¿qué? Y habitó allí. Número 4. Entonces, un encuentro en la sequía nos fortalece para seguir, nos guarda en el camino, nos bendice en la tierra, pero número 4, nos moldea en la vida. Y vean, la bendición de Dios también tiene que moldearnos a nosotros como hijos. Mire cómo moldea a Isaac. Algunos de ustedes dicen: Señor, pero es que ¿por qué a mí me pasa eso? Algunos se creen Pablo Remalas. Pablo Remalas una vez encontró una moneda de 500, partida por la mitad, la mandó soldar y le costó 1000. De malas. Entonces, vean lo que dice la palabra. Me encanta porque nos moldea la vida. Y el moldeamiento del Señor, vean lo que hace. Isaac se fue allí al campo de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían en el desierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y me gusta que en la vida, en la sequía, Dios nos moldea en la vida y nos enseña que para ganar hay veces hay que perder un poco. Familia, no crea que lo que ha vivido hasta el día de hoy ha sido pérdida. Todas las experiencias de vida que usted ha tenido a través de la sequía le va a ayudar para ganar. Muchos hombres, muchos empresarios, el secreto fue la persistencia. No, esto no funciona, no, esto no, Dios está moldeando nuestro carácter en el proceso de la vida. Y nos enseña que para ganar hay que perder hay veces. Nos moldea nuestro carácter, vea versículo 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron pozos de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, porque allí habían altercado. Esek significa allí altercaron. Oiga, Dios moldea el carácter. Usted tiene la bendición de Dios. Sigue los buenos pasos de su Padre, porque lo que hay que seguir en la vida es el buen ejemplo, no el malo. Y el hombre siguió los pasos. Mi papá hizo esto allí, voy a hacerlo. Y el hombre abrió el pozo donde el papá lo había abierto y hubo aguas vivas. ¿Y ese pozo cómo estaba? Estaba cerrado. Cuando Dios a usted le da la oportunidad de abrir puertas y que sean de aguas vivas, hay gente envidiosa que le va a decir: no, eso es mío, está en mi tierra. Hay gente que no sabe lo que tiene hasta que alguien se lo descubre. Hay gente que nadie sabe lo que tiene hasta que alguien sí se lo descubre.
Hay veces usted menosprecia a su esposo o a su esposa, pero hay otro afuera que sí le echa el ojo y le ve el valor. 3 deditos. Diga conmigo, recibo. Ayúdeme ahí en la administración. Y entonces dice la palabra, y abrieron otro pozo. Me gusta en el versículo 21, porque es ahí donde ahora moldea nuestra paciencia. Vea, ya lo habían echado a la tierra, abrió un pozo, lo echaron, el carácter, ahora la paciencia. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sidna, que significa la oposición. Y hay gente que Dios le pone oposición en muchas partes para que usted aprenda a tener, sea paciente. Diga conmigo, paciente. ¿Usted no ha visto que hay gente que Dios le pule su paciencia a través de ese carácter o del temperamento de esa persona? La Biblia dice que hierro con hierro se agudiza. Y tú vas a ver allá en el colegio, en la universidad, ese que tú dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Uy, gordito. Pero lo que pasa es que Dios está puliendo el carácter, el temperamento. Vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 22. Y volvió y se apartó de allí. Oiga, Isaac, un hombre me gustó. Y dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y riñeron sobre él y llamó Rehobot. Y dijo, ay Dios, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijeron, porque ahora el Señor nos ha prosperado, nos ha fructificado en la tierra. ¿Y saben qué significa eso? Esa paciencia hasta lograr en nosotros algo que se llama persistencia. La paciencia hace que usted desarrolle la persistencia. Hay materias en la universidad que usted va a decir, Señor, me quedó grande. No, la paciencia va a hacer que usted desarrolle la persistencia. En el trabajo usted tiene que desarrollar paciencia y le va a ayudar a desarrollar la persistencia. Porque hay gente que dice, ay no, ese trabajo es muy pesado, entonces renuncio. Y hay gente que tiene una hoja de vida en trabajos de 2 meses. Cuando el psicólogo ve eso, acá aquí tenemos como 3. Aquí hay 2 presentes y ven esos psicólogos, sobre todo los de laborales. ¿Dónde está Dieguito? Ok. Y ven esas hojas de vida. ¿Qué les deja ver? Una hoja de vida de trabajos de a 2 meses. Inconsistencia. Y Dios lo que quiere que usted maneje es la persistencia. Gente que no ha durado ni 6 meses casado, no dura ni 6 meses en un trabajo. ¿Usted no ha mirado eso? ¿Cuánto estuve casado? No, 6 meses. Trabajos de 2 meses, 3 meses. Porque dígame, si en una relación no hay que tener persistencia. Dígame si en una relación no hay que tener paciencia. Y la paciencia no hace que tengamos resistencia. A lo último ya, usted ya va a tener, después de 40 años de matrimonio, va a tener cuero de rinoceronte. Aquí hay un máster. Vea, soportándose los unos a los otros en amor. 40 años usted viendo el mismo personaje. Y aquí hay algo hermoso que nos enseña cuando Dios nos moldea en la vida. Y cuando Dios nos moldea en la vida, por eso si ve gordo tanta vaina, uno al principio de uno de soltero, uno dice, ay, uy, si yo la tuviera. Al principio uno dice, ay mi amor, hazte aquí. 20 años después, ¿qué hace aquí? Dios termina el texto diciendo esto tan hermoso.
Y me gustó porque dice, y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Y por amor de Abraham, mi siervo. Oiga, este muchacho se fue a Beerseba, en el mismo monte donde Dios bendijo a Abraham en Génesis 12. Hay que seguir los pasos de la espiritualidad. Sus hijos, si ustedes los ven como padres de fe, lo van a hacer igual. Su hijo lo va a hacer. Si usted es una madre de fe, él va a aprender a ser un hombre de fe o una mujer de fe. Pero si usted lo ve que usted es fluctuante, sus hijos van a ser fluctuantes. Pero Isaac vio a un papá siempre que fue persistente. Pues el chino está haciendo lo mismo. ¿Y sabe qué hizo? Volvió y atrajo la presencia de Dios. ¿Usted se imagina que su hijo sea guiado por Dios el día de mañana en todo? En todo. Que sea bendecido. ¿Qué papá quiere ver que su hijo esté de crisis en crisis? De trabajo en trabajo. Ninguno. Por eso a usted le toca ser persistente. El hijo que vea a un padre en esa tónica seguirá el mismo rumbo. Y vea lo que dice: y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac otro pozo. Ya que hay gente que está haciendo ya nuevos pozos para este año. Hay una empresa acá de una pareja que hace 8 días estábamos orando por el espermatozoide empresarial. Por ahí, Dios, pensaron que estábamos orando por otra cosa. Dios las bendiga. Lo que es el chisme, ¿sí? Dijeron que un espermatozoide, entonces ya por ahí algunos estaban pensando, ¡ay, Laura, vive! No, era empresarial. Sangre de Cristo. Sigo. Y Abimelech vino a él, otra vez el rey Abimelech en escena. Y le vino a él y su amigo Ahuzá, edificó el capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues ya me aborrecieron y me echaron de su tierra. Y ellos le respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Mire, si usted se deja moldear por el Señor en la vida, la gente va a ver que Dios está con usted. Porque un hijo de Dios, por rebote de la bendición de Dios, usted va a ser bendecido. Y los que están a su lado van a ser bendecidos. A mí me da tristeza cada vez que veo una pareja de crisis en crisis en crisis, sobre todo económica. Acá somos una iglesia, yo nunca predico de plata y pacte ni nada, esas vainas aquí, el Señor reprenda eso. Pero tampoco me gusta ver a personas en crisis económica, de crisis en crisis económica. No, Dios ya tiene un plan para aquellos que se dejan moldear en medio de la sequía. Y el que se deje moldear en medio de la sequía, levante un altar. Levante un altar. Mire, tanto molesté tantos años, como dijo el teólogo Daddy Yankee, lo que pasó, pasó. Y vea, ya se convirtió. Y en una de sus nuevas canciones reggaetoneras, ahora escucho reggaetón por Daddy Yankee. Y dice, Señor, en esa de sonríele a la vida, dice, gracias al Señor por lo bueno y no por lo tan bueno. O sea que el hombre aprendió del proceso. Aprenda de qué? Del proceso. Deje que Dios lo moldee al punto donde la gente va a venir y va a decir, hemos visto que el Señor está con usted. Hemos visto que el Señor está con usted. Y vea lo que dice la Escritura. Y
y dijimos, haya entre nosotros un juramento, entre tú y nosotros, y haremos un pacto contigo, que no nos hagas mal. Vean lo que dice, como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Uy, eso a mí me tocó, porque yo he estado en sequías en mi vida. ¿Qué día estaba yo en una reunión y se acercó un hombre a mí? Me dijo, pastor, yo le quiero pedir perdón. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me ha ido en unos temas muy mal y yo comprendí algo. ¿Qué día yo leí la Biblia de un mensaje que usted me mandó? Y yo le dije, ajá. Y me dijo, a mí me ha ido mal porque yo hablé mal de usted sin conocerlo. Y yo le dije, ok. Me dijo, pero yo qué día le pedí perdón al Señor y se me abrieron las puertas. Yo le dije, pues no es porque sea yo, pero todo aquel que se vaya en contra de un hijo de Dios. Saulo de Tarso se fue contra los cristianos, ¿se acuerdan? Y Jesús lo paró diciéndole, yo soy Jesús a quien tú persigues. El que se meta con usted, pues se mete con el Señor. La gente al fin de cuentas va a decir, uy, este cristianito, definitivamente, el Señor está con usted. Malo o bueno, a pesar de nuestros errores, de nuestros temores, de nuestra falta de fe, de formación, Dios nos está formando, aún nos moldea en medio de la vida. Y en ese moldeamiento usted va a irradiar al Señor. En ese moldeamiento la gente va a decir, usted es bendito del Señor, no nos haga daño. Nos ha dicho, queremos tener la fiesta en paz con usted. Hay una promesa en Isaías que dice que todo siervo de Dios puede frenar toda lengua que se levante contra usted en juicio, y esa es la herencia de los siervos del Señor. Ahora, eso no es para que usted decir, se levantó contra mí, dijo un chisme, maldito serás. No, la palabra del Señor, dijo Jesús, bendígalos. Bendiga al que lo maldice, hágale bien al que le hace daño, y con eso usted hará ascuas en su cabeza, al punto de decir, queremos tener la fiesta en paz con usted. Y termina el texto, y entonces él hizo un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y se juraron el uno al otro. Isaac los despidió, y ellos le despidieron a él en paz. Familia, este año el Señor quiere que usted tenga, diga conmigo, paz. Aún con la gente que se ha levantado contra nosotros, Dios nos hará tener, diga conmigo, paz. Pónganse sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Y vamos a orar. Padre, hoy te doy gracias por los que están allá en casa. Y te quiero pedir que tú bendigas sus vidas, bendice sus familias. Hoy bendice las primicias que tú le has dado en este enero, y lo que ha llegado en su mano, bendícelo este año en todo, Dios. Hoy consagramos lo que somos nosotros primeramente. Yo quiero pedirles que consagren hoy, si usted tiene a sus hijos, a su mamá, a su esposo, a su hermana, al que tenga ahí al lado. Y si no tiene a alguien al lado, ore por la persona que está a su lado. Y dígale, Señor, yo hoy bendigo y consagro, Señor, la persona que está a mi derecha, a mi izquierda, a mi hijo, a mi hija, a mi hermana. Si está solito, pues dígale, Señor, hoy me consagro hoy delante de ti. Señor, yo hoy quiero pedirte que tú te glorifiques, Dios, en esta hora. Muy bien, Lili. Que tú te glorifiques en esta hora. Señor, y hoy bendecimos lo que somos delante de ti. Hoy bendigo, Señor, en esta hora a los que están en casa, y te pido que la bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté sobre sus vidas.
Padre, hoy en esta hora te pido